Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una temporada totalmente nueva de Detrás del Dojo, su podcast favorito de artes marciales y de deportes de combate. Yo soy Abraham y pues me encuentro muy emocionado de dar inicio con esta tercera temporada después de unos meses que me tomé de descanso aquí del proyecto. A lo largo de este episodio pues les voy a estar platicando qué fue lo que estuve haciendo estos meses y pues también de qué se va a tratar esta tercera temporada del podcast, porque pues va a ser un poquito diferente a cómo estuve manejando la temporada número uno y la temporada número 2. De hecho, las personas que ya son seguidoras habituales de este contenido que yo hago con mucho gusto, pues sabrán que en la temporada número uno pues yo estaba acompañado de un copresentador, de mi amigo JB, al cual le mando un saludo y un abrazo. Y pues hagan de cuenta que cuando inicié el proyecto con él fue más para pues darle aire como a una idea que yo tenía desde el 2016, fíjense. El proyecto de Detrás del Dojo es una idea que yo tenía contemplada hacerla desde el año 2016. Más o menos en esa época, hagan de cuenta que yo en mis clases tenía unos amigos con los que me apoyaba mucho a la hora de los torneos en las competencias con mis alumnos. Porque, pues como ustedes saben, o los que no sepan, pues les cuento ahorita, yo soy instructor, bueno, maestro o profe de Taekwondo, y es a lo que me dedico, ¿no? A dar clases de Taekwondo. Entonces, con mis compañeros de esa época, que eran personas de mi edad y avanzados, hagan de cuenta que en los viajes de los torneos y todo eso, pues ellos me acompañaban para apoyarme a la hora de estar con ellos de coach en las áreas y todo eso. La gente que compite en artes marciales pues sabrá de lo que le estoy hablando. Y de ahí surgió mi idea, ¿no? Porque obviamente cuando viajábamos en carretera o cuando viajábamos pues no sé, a los torneos que eran fuera de la ciudad y en otras ciudades, pues lejanas a donde yo vivo, que es aquí en Chihuahua, pues había muchas conversaciones de carretera, ¿no? Y obviamente nos clavábamos en temas pues relacionados con este mundo de las artes marciales, pues que es algo que tanto a ellos como a mí nos apasionaba. Entonces, pues ese proyecto en su tiempo pues no se pudo hacer porque pues uno de ellos se casó. De hecho estuvo aquí en la temporada anterior, estuvo acompañándome en un episodio, que es Daniel Gijón. Le mando un saludo también a él. Pues él se casó y se cambió de ciudad, se fue a vivir en ese entonces a Querétaro, y pues hagan de cuenta que ya no fue posible hacer ese contenido. Entonces pues la idea se quedó congelada ahí un rato, o sea, como que esa idea se quedó ahí guardada. Quería hacerlo eventualmente, y en 2020 ya ven que pues lamentablemente sufrimos una situación todas las personas a causa de la pandemia, donde no podíamos salir y todo eso. Y ahí fue donde retomé la idea de hacer el podcast de artes marciales. En este caso pues JB fue la persona que estuvo conmigo un tiempo, y pues obviamente fue un reto, ¿no? El aprender a hacer contenido, porque tanto JB como yo pues no teníamos idea de cómo hacer un podcast, ¿no? De cómo se grababa, en qué plataformas lo teníamos que subir para poderlo publicar a Spotify y a YouTube y todas las plataformas en las que este contenido está disponible. Entonces, pues fue una etapa muy bonita, ¿no? El aprender poco a poco a ver cómo crear contenido y obviamente hacer guiones, investigar, leer un poquito más acerca de este tema. Porque aunque nosotros dos nos dedicáramos a esto, dando clases de nuestros respectivos estilos, pues obviamente ya no es lo mismo estarlo dando en una clase que estar hablando frente a una cámara y a un micrófono. De hecho, a lo mejor muchas personas piensan que hacer un podcast es demasiado sencillo, pero créanme que cuando ya te pones en la cámara, cuando ya estás con el micrófono encendido y estás grabando, de repente te trabas, de repente ya no es como que tan sencillo platicar. A veces pues como que te pones nervioso, ¿no? Se siente muy parecido, ¿saben? Como cuando exponías en la escuela, que tenías que llevar así bueno, los que son de mi época, que todavía les tocó usar una cartulina o un rotafolio, y que pasabas al frente para hablar de un tema. Entonces, por más que lo hayas estudiado y todo, pues te ponías nervioso, ¿no? Y sentías las miradas de tus compañeros y todo. Hagan de cuenta que ese sentimiento es muy similar al que se siente cuando enciendes la cámara, cuando empiezas a hablar en el micrófono. Bueno, o al menos para mí así fue al inicio, ¿no? Entonces, pues fue un procedimiento en el que nos teníamos que ir soltando, teníamos que aprender pues hablar en el micrófono, a soltarnos, a sentirte un poquito más cómodo con estar grabando.
Entonces, la primera temporada fue así de mucho aprendizaje. Entonces, pues ya JB dejó el proyecto. Él ahorita pues ya saben, estaba encantado con su bebé y todo eso. Y el proyecto pues ya lo continué yo, ¿no? Que es un proyecto que pues me apasionaba mucho hacer y que todavía me encanta, ¿no? Y por eso lo quiero seguir haciendo. Y pues ahora con esta tercera temporada pues las cosas van a ser un poquito diferentes, que de hecho es algo que les quiero contar en este episodio, ¿no? ¿Cómo va a funcionar ahora el podcast? Fíjate, algo que les quisiera contar o compartir es que para mí la segunda temporada fue algo que yo disfruté muchísimo de hacer. De hecho, el podcast creció muchísimo con esos episodios, con los podcasts de la segunda temporada, porque por ejemplo ahí ya agregué el formato de video a YouTube y tuve invitados de muchísima calidad y de muchísima talla. Inclusive ahorita pues se me vienen recuerdos rápido de la campeona, de la competidora paralímpica Daniela Martínez, aquí chihuahuense, que pues tuvo la fortuna de irnos a representar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y pues es una invitada de muchísima talla y estuvo aquí. Y también pues tuve la fortuna de conocer maestros de diferentes estilos. El instructor Raúl Navarro de capoeira, que es alguien muy reconocido dentro del medio del capoeira aquí en la ciudad. Y más porque, por ejemplo, en esa disciplina pues no hay muchas escuelas aquí en el estado. Entonces, él es un gran representante de ese arte marcial que es el capoeira. También los que son seguidores saben que estuvo aquí conmigo el máster Adrián Chao de Limalama, que el cual es una leyenda aquí en la ciudad de Chihuahua y pues que es básicamente pues referente de ese arte marcial aquí en el estado. Y pues muchos otros, ¿no? Que a lo mejor no debería estarlos nombrando para que pues no se me vaya a ir algún nombre y de repente se me sientan, ¿no? Pero pues afortunadamente, perdón, se me fue la voz. Afortunadamente tuve la fortuna de, valga la redundancia, de conocer maestros de otros estilos. O sea, conocí a un Sabonim de Tang Soo Do increíble, el cual es un apasionado de su arte y pues obviamente en su episodio nos platicó cosas interesantísimas sobre ese arte marcial coreano y teníamos ahí pues también muchas cosas en común, ¿no? Porque al yo hacer taekwondo, que también es coreano, obviamente hay cosas que las dos artes marciales pues tienen en común y pues que también se parecen mucho a la versión japonesa del karate, en este caso pues el Shotokan, que yo también hago. Entonces pues fueron conversaciones muy interesantes. Aquí lo que les quisiera compartir es que aunque les comentaba que yo disfruté mucho de hacer esa temporada, fue algo que también era un poquito difícil porque cada semana que se publicaban los episodios del podcast pues yo tenía que estar consiguiendo invitados nuevos, ¿no? Y obviamente a veces era complicado pues empatar los horarios y podernos juntar para grabar. Y pues lo cual obviamente a todos los invitados que he tenido a lo largo de este proyecto pues les agradezco infinitamente que hayan confiado en mí y en la idea que he tenido sobre de tener un podcast, ¿no? Donde podamos platicar un poquito de este tema que nos apasiona y obviamente pues hacerle publicidad a sus escuelas para que ustedes que me están escuchando, perdón, esa maña la tengo que quitar del hablar en plural cuando hablo de mí mismo, pero bueno, cuando estoy hablando con esas personas, hacerles publicidad también a sus escuelas, para cuando ustedes escuchan el podcast, pues si alguno de los estilos de los cuales platiqué les interesó, pues puedan contactar a los respectivos maestros y pues ya de ahí aprender alguna de las artes marciales de las cuales pues hablo aquí en el podcast, ¿no? Entonces, pues esa fue la segunda temporada. También fue mucho un procedimiento para mí de mucho aprendizaje porque pues aprendí, por ejemplo, a soltarme un poquito más a la hora de hablar con desconocidos. Porque algo que les debo confesar, yo no soy una persona que me considere muy social. La verdad, no soy como de esas personas que socializan mucho en las reuniones o inclusive no disfruto mucho de ir a fiestas, a reuniones, ese tipo de cosas. Como que yo soy alguien más, pues no sé, más hogareño, ¿no? Y ahora en estos episodios que hice de la temporada 2, pues hagan de cuenta que muchas de las personas que entrevisté yo no los conocía. Básicamente hagan de cuenta que conseguía su contacto, les escribía o les marcaba o les mandaba algún correo, no sé, como que el contacto que ellos tenían de su escuela y nos conocíamos el día que íbamos a grabar. Entonces hagan de cuenta que yo llegaba, hola, mucho gusto, soy Abraham, que por cierto creo que no me presenté al inicio del proyecto, soy Abraham.
Y hagan de cuenta que de ahí pues era empezar a grabar, ¿no? Y obviamente yo no sabía cómo iba a ser el profe o la maestra y no sabía si íbamos a tener química, si no. Afortunadamente todos los episodios salieron súper padres, no hubo ningún detalle de que nos quedáramos como en un silencio incómodo, ¿no? De que eran personas que no nos conocíamos. Y yo creo que mucho de eso tiene que ver en que pues compartíamos la pasión por las artes marciales, ¿no? Y obviamente pues él ya me contaba pues de su estilo y de lo que él tuviera que hacer. Entonces, ahora con la tercera temporada, la idea de hacer eso, de entrevistar a maestros o platicar con maestros de otros estilos, esa regla se va a mantener. Es algo que yo voy a buscar hacer a lo largo de los episodios de esta tercera temporada. Pero algo que también voy a empezar a hacer es voy a empezar a subir episodios como que van a ser más algo como platicarles yo vivencias un poquito más personales, ¿no? Cosas que yo he vivido a lo largo de mi carrera en las artes marciales, tanto entrenándolas como enseñándolas. Porque pues yo siento que ahí hay cosas que a lo mejor no había tenido la oportunidad de contarles y que pues considero que a lo mejor son cosas que a ustedes les pueden pues servir. No es que yo sea el gran ejemplo de las artes marciales, no, o el gran maestro que todo lo sabe. Y claro que no, o sea, en realidad, pues yo no me considero alguien que sea una eminencia, más bien lo que sí es que siento que soy un entusiasta, ¿no? Y es algo que me apasiona y es algo de lo que me gusta platicar. Y yo siento que hay personas allá afuera que escuchan el contenido que pues a lo mejor les pudiera ser interesante. Entonces, arrancando con esa idea y en el primer episodio de su tercera temporada que está nuevecita, yo quisiera contarles un poquito sobre lo que estuve haciendo estos últimos meses. A lo largo, desde que fue el último episodio de la temporada número 2, que fue cuando afortunadamente pude reunir a varios maestros de diferentes estilos de artes marciales. Inclusive, si no lo han visto, pues denle una repasada, quedó súper padre. Y de lo que estuve haciendo en esos meses y lo que voy a estar haciendo en los meses que vienen, ¿no? Entonces, fíjense, cuando yo estaba terminando de hacer la segunda temporada, yo tuve que tomar una decisión importante en algo relacionado con mi carrera y en mi vida personal. Como ustedes, los que ya me siguen, pues saben que yo he practicado o practico más bien, 3 artes marciales principalmente, pero he practicado varias, ¿no? Pero actualmente, pues yo practico taekwondo, practico karate Shotokan y practico Lima Lama. Entonces, el arte marcial que yo enseño es taekwondo, es el arte marcial que más tiempo he practicado y pues obviamente también es la que conozco un poquito más porque pues tengo la fortuna de poder trabajar enseñando ese arte, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que en estos meses anteriores, o más bien en los años anteriores que vino la pandemia, en este caso en mi casa, mi esposa y yo pues fuimos personas que estuvimos muy encerrados, como que casi no quisimos salir o no quisimos como que exponernos tanto a lo que fueron los riesgos que conllevaban la pandemia. Y hagan de cuenta que pues aunque sí entrenaba, pues muchos de los entrenamientos eran un poquito más tranquilos porque pues tenías que traer el cubrebocas o tenías que estar en áreas muy abiertas. Había muchas cosas que no podías practicar, por ejemplo el combate. O en el caso de Lima Lama, pues las técnicas de defensa y las básicas, las técnicas son cosas que tienes que hacer en pareja. Y pues lamentablemente todo eso era demasiado difícil de practicar. Agrégale que traías el cubrebocas, que a lo mejor descansaste un tiempo y todo eso. Entonces pues la condición física lamentablemente pues sí se veía mermada, ¿no? Entonces pues hagan de cuenta que estuve un poquito encerrado en lo de la pandemia y todo eso. Y cuando ya volví a entrenar un poquito como ya más en forma y todo eso, tomé una decisión. Hagan de cuenta que yo en taekwondo tenía la oportunidad de poder subir de grado. Yo tenía la oportunidad de subir al grado que es el sexto dan. Entonces, para ponerles un poquito en contexto, a lo mejor hay gente que me está escuchando que me va a decir, ok, ahora me estás platicando que tenías la oportunidad de subir a sexto dan, pero ¿eso qué significa? ¿Qué es? ¿No? Entonces, para entrar en contexto, hagan de cuenta que en la mayoría de las artes marciales, al menos en las asiáticas, cuando tú llegas a cinta negra, hay unos grados que vienen después de ser cinta negra, porque mucha gente piensa
que en la cinta negra pues tu arte marcial ya se acabó, por así decirlo. Inclusive la gente cuando recién empieza, que así de cinta blanca, dice, yo voy a llegar a cinta negra y mucha gente pues ya de ahí se retira, ¿no? Porque piensa que ya, pues como que ya terminó, como si te hubieras graduado de una carrera y que ya de ahí pues te vas, ¿no? Y pues lo cierto es que pues eso es un poquito, pues es incorrecto porque como les mencionaba en las artes marciales la cinta negra se considera como que es el principio de tu verdadero camino en el arte marcial, ¿no? Entonces pues el taekwondo no es la excepción y pues hagan de cuenta que yo me hice cinta negra pues ya hace algunos años, yo tenía 14 años cuando me hice cinta negra y a partir de ahí, como les he contado, pues el taekwondo me apasionó tanto y no sé, amaba tanto este arte marcial que obviamente me empecé a clavar en aprender un poquito más. Y a pesar de que yo era cinta negra, pues obviamente seguía entrenando, seguía compitiendo, yendo a torneos y cosas así. Y hagan de cuenta que pues también de eso empecé a conocer lo que eran los grados Dan. Entonces, pues ya tuve la fortuna de que en ese entonces que yo todavía estaba muy niño o muy joven, que a lo mejor yo no tenía un ingreso propio tan grande, mis papás me apoyaron a la hora de yo hacer mi segundo Dan y mi tercer Dan. Entonces, hagan de cuenta que cuando yo hice mi tercer Dan, yo tenía 21 años y a partir de ahí, a mis 21, coincidió que fue la edad en la que empecé a dar clases de taekwondo. Entonces, empecé a dar clases de taekwondo. Afortunadamente me empezó a ir muy bien en ese aspecto. Y también pues me faltaba muy poquito para terminar mi carrera en el TEC, ¿no? O sea, yo estudié ingeniería mecánica en el TEC, es la carrera que yo tengo, y pues la ejercí unos años. Y pues ya de ahí pues tuve la oportunidad de estarme pagando como que mis propios exámenes para subir de grado, ¿no? Entonces, menciono que a los 21 años cuando me hice tercer Dan, de los 21 para atrás, hagan de cuenta que yo solamente era alumno, yo todavía no daba clases. Entonces, pues mi entrenamiento era básicamente pues full taekwondo, ¿no? Y pues mi maestro en ese entonces, el maestro Edgar Valles, al cual le mando saludos, pues él obviamente me apoyó muchísimo, me preparó por completo para hacer mi segundo Dan y mi tercer Dan. Entonces, mi procedimiento del tercer Dan al cuarto Dan, que por cierto, antes de que se me pase, nada más para igual seguir, que ustedes tengan un poquito más de contexto. Para subir de Dan hay un procedimiento muy específico. Cuando tú eres primer Dan que quieres subir a segundo Dan, tienes que entrenar 2 años. 2 años comprobables. Tienes que comprobar que estuviste entrenando 2 años para tener derecho a poder presentar el examen de segundo Dan. Cuando te haces segundo Dan, a partir de ahí tienes que entrenar otros 3 años para poderte hacer tercero. Y luego otros 4 para hacerte cuarto Dan, perdón, otros 5 para quinto, y así sucesivamente. Entonces por eso subir de Dan es muy difícil. Además de que el examen, pues viene un representante del Kukkiwon, que el Kukkiwon es pues es la máxima autoridad del taekwondo en el mundo y es el que te avala tus grados, ¿no? O sea, tú tienes un grado reconocido por el Kukkiwon, en todo el mundo eres reconocido como el grado que tú tengas. Entonces en ese caso, pues en mi tercer Dan yo tenía 21, tenía que esperarme 4 años para poder tener oportunidad de presentar el cuarto. Ahí, en esa etapa yo ya estaba dando clases. Entonces, cuando yo empiezo mi preparación para el cuarto Dan, hagan de cuenta que pues ya tenía como que dividirme entre dar mi clase y entrenar yo. Pero pues también estaba haciendo mi trabajo de ingeniería que les conté y todo, entonces pues tenía que balancearme ahí para poder hacer el cuarto Dan. Y en esa etapa también fue cuando inicié con mi entrenamiento de karate, ¿no? Entonces, pues era, ya sabes, avanzar de cintas en karate, pero también prepararte para el Dan en taekwondo. Pues cosas que fueron ahí más o menos complicadas, pero pues afortunadamente tuve la dicha de poder tener el apoyo de mis compañeros y mis maestros y afortunadamente lograr la meta del cuarto Dan y del quinto. Entonces, para no hacérselas como que tan larga o algo, cuando yo hice mi quinto Dan, tuve la fortuna de que en ese entonces Daniel, mi amigo, el que ya les hablé ahorita, él estaba preparándose para su cinta negra. Entonces, todo ese procedimiento, como Daniel y yo somos más o menos un poquito de la misma edad y de la misma, ¿cómo les digo? O sea,
podíamos entrenar juntos en pareja las cosas de nuestros exámenes, hacer combate entre nosotros, hacer lo que nosotros llamamos los pasos de combate, o en algunas escuelas le llaman combate a un paso, y poderlo hacerlo como sin yo estarlo cuidando tanto a él, o él cuidarme a mí de no irnos a lastimar. Lo podíamos hacer fuerte, lo podíamos hacer pues con un poquito más de rudeza, ¿no? Y que se viera un poquito más real. Entonces mi preparación para el quinto dan pues fue como muy especial, porque tuve mucho apoyo. Entonces, a todo esto quiero llegar con lo que estuve platicando lo que estuve haciendo estos meses que descansó el podcast entre temporadas. En estos tiempos, o en este tiempo, yo ya cumplía con el requisito de tener 6 años desde que había hecho mi quinto dan. Entonces, estos 6 años, pues como les digo, estuve entrenando, estuve dando la clase. Afortunadamente ya tengo alumnos que también son cintas negras, inclusive hasta segundos dan. Y pues tuve la oportunidad de presentar mi solicitud para, valga la redundancia, solicitar que me hicieran mi examen para sexto dan. Entonces, aquí viene lo interesante. Los exámenes de dan son muy, muy, muy caros, porque hagan de cuenta que ese es un trámite que se hace en Corea del Sur. El Kukiwon está allá. Entonces es un trámite que se te cobra en dólares. Y pues obviamente al hacer una certificación pues tan grande y tan importante, pues el precio es muy elevado, ¿no? Entonces, para decirles más o menos también cuánto me salió en 26,000 pesos mexicanos, o eso costaba el examen, 26,000 pesos mexicanos, que para las personas que no son de México y que escuchan el contenido sería aproximadamente $1,300 estadounidenses, lo cual pues es una cantidad pues fuerte, ¿no? Y también pues coincidió que era mi primer examen de dan en el cual yo ya estaba casado. Todos los demás exámenes pues yo era soltero y mi dinero era 100% mío, ¿no? Yo podía disponer de él para lo que yo quisiera. Entonces yo tenía dinero, y si se me antojaba comprarme el nuevo PlayStation, me compraba el PlayStation. Si se me antojaba irme a pasear a tal lado, me paseaba, y así, ¿no? Entonces ahora pues iba a ser mi primer examen. Perdón, iba a ser mi primer examen en el cual pues yo ya estaba casado. Y afortunadamente pues Lore, mi esposa, ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo en este aspecto de las artes marciales, del taekwondo, del karate, el himalama y todo lo que hago, y también en esto del podcast. Entonces, hagan de cuenta que aunque el dinero era 100% mío y que yo lo tenía, aún así pues lo quise consultar con ella, ¿no? De, oye Lore, ¿sabes qué? Fíjate que quiero hacer el examen, pero me salen tanto, es dinero mío, o sea, lo tengo. Y afortunadamente ese gasto pues no me iba a dejar en ceros, ni me iba a dejar en la quiebra, ni nada, ¿no? Entonces pues yo lo consulté con ella. Ella pues obviamente como siempre me apoyó, y me dijo, no, pues tú dale, aviéntate, y obviamente yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Y es algo con lo que yo siempre voy a estar agradecido con ella, porque pues me ayudó a tomar la decisión de aventarme el procedimiento de hacerme el examen de sexto dan. Y pues ya de ahí pues lo que hice a continuación pues fue hablar con el que es mi Grand Master, ¿no? O sea, el presidente y el fundador de la escuela a la cual yo pertenezco, el maestro Lee Do-Nick, que él es pues un maestro coreano que pues tiene muchísimos años dando clases aquí en México, y pues él en su tiempo fue enviado directamente de Corea aquí a México para poder pues como les digo, como dar a conocer el taekwondo y enseñarlo, y es alguien que pues a la fecha sigue activo, ¿no? Entonces pues él es el que se pone en contacto con el Kukiwon para poder pues mandar a un representante que haga el examen para los grados dan, que en este caso pues es lo que yo necesitaba hacer, ¿no? Entonces ya me dijo, mira, está perfecto, cuesta esto, y nada más te pido pues que te prepares en estas cosas, bla bla bla. Y pues empezó mi preparación, ¿no? Para esto les estoy hablando de que faltaba alrededor de un año, casi un año, desde que hablé con él hasta que iba a hacer mi examen. O sea, yo tenía un año para prepararme como que full para el examen. Entonces, hagan de cuenta que, o sea, obviamente yo ya estaba entrenando, pero pues, o sea, mi entrenamiento ya tenía que ser como más específico para lo que era el examen del sexto dan, ¿no? Entonces tenía que aprenderme 2 nuevos pumses, que los pumses pues son el nombre que se le dan a las katas o a las formas en cuanto al taekwondo.
Entonces, pues esas formas, hagan de cuenta que yo las tenía que aprender. Y obviamente, pues ya esos niveles, la preparación de las formas, pues tiene que ser a niveles milimétricos, ¿no? O sea, ya se ponen muy exigentes a la hora de la precisión de tus movimientos, de que las posturas estén bien ejecutadas y pues todo eso. Entonces, hagan de cuenta que a partir de ahí, pues empezó mi preparación. Me levantaba todos los días para irme a correr, porque yo normalmente les platico, yo entreno a las 8 de la mañana, como de 8 a 9 y media, casi 10, es mi entrenamiento normal, por así decirlo, en tiempos de paz, cuando no hay algo así grande que tenga que hacer, ¿no? En esa época, en ese año, en esos meses, yo agregaba pues como que correr en las mañanas, me levantaba a las 6 y media para irme a correr, o sea, irme a correr más tardecito como a las 7 y de ahí pasarme a mi clase de las 8 y pues obviamente revisar mucho lo técnico, ¿no? De hacer las formas, aprenderlas y obviamente pues empezar a perfeccionarlas entre comillas porque pues siempre hay algo que puedes mejorar, ¿no? Entonces pues empieza ese procedimiento y a la vez que estaba sucediendo eso, yo estaba preparando a mis alumnos que iban a presentar sus respectivos exámenes para primer dan o más dan, que en ese caso pues tenía una persona que iba para segundo dan, Luis Arellanes, un alumno, pues un jovencito que también le mando saludos, sé que es seguidor del podcast, y pues los demás eran cintas rojas que iban para cinta negra, ¿no? Y coincidió que este examen, en que fue en 2022, este año, era la ocasión en que yo llevaba más alumnos. Yo nunca había llevado tantos alumnos para cinta negra como en 2022. Entonces, pues imagínate preparar, éramos casi 16 personas, eran 16 personas más yo, 16 personas que iban a hacer su examen de cinta negra y obviamente los tienes que preparar también súper bien. Y además, no tenía que descuidar mi propia preparación. Entonces, para mí, pues fue un reto. El estar viendo como que toda la preparación de ellos y además prepararme yo. Entonces, pues fueron meses muy intensos, fueron meses donde yo estuve como que trabajándolo muy, pues con mucha pasión, con muchas ganas, estar revisando las cosas que les faltaban a ellos y pues agrégale, ¿no? Ya sabes que conseguir la papelería tanto mía como la de ellos, porque pues te piden un montón de cosas porque es un procedimiento muy formal. Entonces, pues fue un reto, fue algo que fue difícil y coincidió cuando fue el cierre de la segunda temporada, coincidió que estaba yo como a unos 3 meses de hacer mi examen. Entonces hagan de cuenta que a mí me cayó súper bien cerrar la temporada del podcast y esos últimos 3 meses pues yo me enfoqué 100% a lo que era mi preparación para mi examen de sexto dan y pues de los alumnos que iban a presentar su cinta negra. Y pues ya hagan de cuenta que empiezan a pasar los meses. Afortunadamente hice mi examen, gracias a Dios salió todo muy bien, pude obtener el grado y es algo pues de lo cual yo me siento muy orgulloso pues de haber logrado, porque como les comentaba, o sea, les platico todo como muy por encimita, pero fue un reto muy grande para mí porque pues mi vida ya era un poquito distinta, ya tenía otras responsabilidades aquí en casa, en mi matrimonio, obviamente en mi escuela como maestro de pues muchas personas que estaban confiando en mí para poderse hacer cintas negras. Y aún así pues hice mi examen, la verdad me siento muy satisfecho pues de lo que fue mi desempeño ahí. O sea, me sentía orgulloso de haberme aprendido mis pumpses nuevos, pues obviamente mis pumpses viejos, haberlos mejorado, de tener una condición física bien, de mi combate hacerlo bien. Entonces, pues algo que yo me siento muy orgulloso porque también fue un procedimiento un poquito distinto. Además de mi examen, el representante que vino se me fue la voz de nuevo. El representante que vino del Cookie One, hagan de cuenta que ahora se hizo diferente. Cuando tú hacías tus exámenes de Dan antes, con el representante que venía a evaluar tu examen, con eso era suficiente para que él diera fe de que pasaste, ¿no? Ahora no fue así. Además del maestro que venía representando al Cookie One, esta vez me pidieron que para mi examen de sexto, como era un examen de un grado un poquito ya más alto, o un mucho ya más alto, porque pues ya la exigencia fue mucha, hagan de cuenta que pusieron un montón de cámaras alrededor del doyan, de donde fue el examen, y todos esos videos de mi examen los tuvieron que mandar directamente a Corea.
Entonces, pues imagínate el nervio, ¿no? O sea, tenías que hacer el examen enfrente de la gente que normalmente está en un examen de taekwondo, enfrente de mis alumnos que iban a hacer cinta negras, de los papás de mis alumnos, y además estaba siendo grabado para que maestros coreanos evaluaran pues el desempeño que iba a tener yo en ese examen. Entonces, pues la presión era muchísima. Y como les digo, o sea, afortunadamente las cosas salieron muy bien. Y pues ya pude obtener el grado y a partir de ahí pues obviamente seguirle echando muchas ganas porque pues la responsabilidad es muchísima. Y pues afortunadamente ahorita pues ya pasando ese examen me tomé 2 semanotas de descansar porque créanme que mi cuerpo me lo super pedía. O sea, fue un procedimiento pues muy cansado y pues obviamente llega un punto en que lo resientes y pues necesitas descansar un rato y pues ya sabes, como que volver a tener tiempo para compartir con tu familia, como descansar, estar más tranquilo. Entonces, pues ya me tomé mi descanso de 2 semanas y pues ya regresé a mis entrenamientos comunes, ¿no? De taekwondo, regresé a entrenar karate así full y lima lama sobre todo. Y pues hagan de cuenta que eso fue lo que estuve haciendo esos meses de descanso y ahora me estoy enfrentando a un reto nuevo, ¿no? Que pues tengo la fortuna tengo la fortuna de que en este diciembre que viene, para cuando estoy grabando es más o menos octubre de 2022, en diciembre ahora se presenta la oportunidad de que pueda ir yo a hacer mi examen de cinta negra, pero ahora en Lima Lama. Entonces, pues hagan de cuenta que ahorita en estos días estoy entrenando súper intenso Lima Lama para poder hacer un buen examen en diciembre y así pues obtener mi cinta negra en ese arte. Es algo que la verdad me emociona bastante. Sería mi tercer cinta negra en otro arte marcial. Afortunadamente pues ya logré mi cinta negra en taekwondo y en karate Shotokan. Y pues ahora mi meta es conseguir mi cinta negra en Lima Lama. Y pues afortunadamente en diciembre voy a tener la oportunidad de presentar mi examen de Lima Lama, ¿no? Y espero pues que los maestros consideren que me la he ganado y pues tenerla en diciembre, ¿no? Ya en unos meses que este examen pase, pues ya les contaré qué tal salieron las cosas y pues de ver si, pues cómo fue mi examen de Lima Lama, ¿no? Pero bueno, básicamente eso fue lo que estuve haciendo estos meses. Eso es lo que estoy haciendo ahorita actualmente y pues ya estaré publicándoles episodios más seguidos de el podcast de Detrás del Dojo, ¿no? Porque pues obviamente es algo que disfruto muchísimo de hacer y que pues me gusta platicar de esto que me apasiona. Voy a tratar de que los episodios sean más o menos de la misma duración o un poquito más cortos, al menos cuando hable yo solo, para que no se aburran nada más de estar escuchando mi sola voz. Y cuando tenga invitados, pues ya explayarnos un poquito sobre las cosas que ellos tengan que aportarnos, ¿no? Entonces, pues miren, hasta ahorita el proyecto del podcast ha sido algo que yo me siento muy contento con el apoyo que ha tenido el proyecto de parte de ustedes, ¿no? La verdad, las reproducciones en YouTube y sobre todo en Spotify es donde más se reproduce este contenido. La verdad están muy arriba. Son números que yo la verdad no me esperaba y que son cosas de las cuales me siento muy orgulloso. La última vez que revisé el podcast se ha escuchado en más de 16 países diferentes, a los cuales pues también les agradezco que compartan esta pasión conmigo de las artes marciales. Y pues mi reto ahora en esta tercera temporada es hacer contenido pues que les guste más, que sea de buena calidad, que esté entretenido y que obviamente pues entre todos aquí en la comunidad del podcast podamos aprender. Entonces esperen más contenido similar a pláticas un poquito más personales y pues donde yo voy a estarme abriendo un poquito más a ustedes en cuanto a platicar las experiencias propias, tal vez algún momento que para mí haya sido muy difícil en esto de las artes marciales o alegrías muy grandes, ¿no? Como en este caso pues lo que acaba de suceder es algo que pues me tiene muy contento. Entonces va a estar así y además esperen el contenido habitual donde yo hablo con algún otro maestro y pues empezar a exponer pues los puntos de vista diferentes que podamos tener cada quien. Por lo pronto les agradezco muchísimo que se estén dando el tiempo de escuchar el contenido, de venir a escuchar un poquito
sobre lo poquito o mucho que consideren que yo tenga que aportar sobre este medio. Les repito, no me considero alguien que sea un experto o que sea alguien que, la gran figura, pero lo que sí les garantizo es que es algo que me apasiona, que soy un entusiasta de esto y que pues espero que pueda tener la fortuna de seguirlo practicando durante muchísimos años más. Y obviamente pues todo eso me generan experiencias que les puedo venir a platicar a ustedes, ¿no? Ya saben, muchas gracias por escucharlo. Si me están viendo en YouTube, les agradecería mucho que se suscribieran, que le dieran like, que lo compartieran con personas que consideren que este tipo de contenido le pueda gustar o le pueda servir. Y pues si me escuchan en Spotify también les agradezco bastante, ayuda mucho. Y otra cosa y última, si están interesados en aprender Taekwondo, que es el arte marcial que yo enseño y practico más, no duden en contactarme aquí en los medios de Detrás del Dojo Podcast o pues en las redes sociales, ahí en Facebook, Instagram y todo lo demás, que ya saben los chavos cómo se hace, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Disfruto mucho de hacer este contenido. Voy a hacerlo con más ganas y espero sus comentarios. Si tienen alguna sugerencia para que este contenido esté más padre, estoy abierto a sugerencias y pues obviamente a ver si hay algún tema del que quieran que aborde, ¿no? Entonces, gracias de nuevo. Yo soy Abraham y esto fue Detrás del Dojo Podcast. Nos vemos la siguiente semana con un episodio más interesante del que fue este. Hasta luego.